Ujú. Mm. Tengo que decir, para tener informado a todo el mundo de cómo son las cosas, que tú eres tan generosa que muchas de las ideas que yo he dicho en la vida moderna son ideas tuyas. Bueno, Bueno, exagerado, Regina, yo conocí, por ejemplo, a los tardígrados por ti. Y por mi culpa. los tar- Ahora me van a ahora me voy a decir por esta porque, no, ahora la gente me ha dirá, dado nos la hemos tenido turra, que tragar la culpable. toda la turra sobre los tardígrados. Pero tú fuiste la. Joder, es que son Porque fascinantes. muchas veces tú y yo nos mandamos cosas Mm. más tú, por eso digo que eres más generosa, me mandas cosas que has visto o alguna página que has leído. Y, por ejemplo, los tardígrados, yo empecé a comentarlo en la vida moderna porque tú me abriste los ojos, que luego nos reíamos porque yo intenté un poco explicar toda la movida de Sí. los tardígrados y me hice un lío. Sí, bueno, es que eso era súper complicado. Es que además tampoco lo explicaban muy Es que bien. hay gente que dice que no solo resisten a todos los cataclismos que han sucedido en el planeta, sino que también se le relaciona como que tiene ciertas propiedades cuánticas. Sí, ese es el artículo que te comenté, que yo ya me quedé ahí con, bueno, con el culo Eh, torcido de decir, ¿no? Que propiedades cuánticas y no sé qué, pero luego el artículo tampoco te lo explicaba demasiado bien. ujú. Pero ya solo el concepto era como, joder, pues a este bicho es lo que le faltaba Sí, ya. sí, sí, total. Que hay gente que dice Porque sí. que como resiste a todo, que no se le considera que sea de este planeta, sino que hay teorías que dicen que vino del espacio exterior y ya se quedó aquí y por eso tiene tanto aguante. Bueno, pues yo, por ejemplo, hay una novela de juvenil que escribí que es Coser una vorágine. Hostia, es verdad, ese es otro título que me fascinó. Coser una Pues vorágine. una vorágine. Pues en este salen los tardígrados y hay y con una teoría de eso, de que son seres del espacio. Hostia, vale, vale, vale. Qué fuerte. Sí, y la lían un Pero poco. son los malos de tu novela. Bueno, sí, un poco. Vale, vale. Vienen a liarla un poco, Hostia, sí. qué guay. Y en tu novela esta que dices de coser una vorágine, ¿es anterior o posterior a la baba celestial? Esa es anterior, es una novela así young adult para Una juvenil, novela pero juvenil bueno, de ciencia ficción. sí, de ciencia ficción, aventuras y Y la de así. baba celestial no dirías que es juvenil. No, es más Vale. adulta. Mm. Bueno, eso de las etiquetas es una chorrada porque yo al principio, no sé, pensaba que tenía que fijar más, ¿no? Pues esto es para, por ejemplo, los primeros que escribí, los primeros de narrativa, que es una trilogía que se llama Los libros de Oyumar, que era un poco homenaje a Ca Le Win, ¿no? De Terramar, Ah, pues los era un libros homenaje a de Úrsula Oyumar. K. Le Guin. Vale, Sí, vale. sí, el título, Hostia, sí. Y además es de dragones, que qué bueno, bueno. pues. Y entonces, en esta, por ejemplo, pues yo al principio pues puse, pues a partir de, no sé, de 12 años o no sé qué. Y luego ya en los siguientes lo quité porque me venía gente, pues yo qué sé, de 50 años diciéndome, hostia, qué bien me lo he pasado. Y yo dije, pues claro que sí, o sea, ¿no? Si te gusta la fantasía, si te gusta la aventura, ¿por qué no te lo vas a...? Entonces yo creo que sí, que a veces somos un poco tontos, ¿no? De decir, no leer ciertas cosas porque nos las etiquetan, Ya. ¿no? Y dices, pues si te gusta y te lo pasas bien, pues adelante. Sí, hay gente eso que está en contra de catalogar los Sí. libros mucho. Hay gente incluso que está en contra de que salga una foto del autor. ¿Sabes? Como que muchas veces al abordar un libro ya estamos muy condicionados porque se supone que es de tal género, porque el autor no sé qué. Entonces, cuanto menos digamos, intermediarios haya entre alguien y la palabra, hay gente muy purista como que reivindica eso. Hombre, es verdad que a veces estas etiquetas generan pues rechazo, ¿no? Porque yo lo he comprobado, ¿no? Decirle a alguien, oye, léete este libro de ciencia ficción. Oh, ciencia ficción es para frikis. Es que no me gustas, no sé qué. En cambio, si no le dices nada, dices, léete este Ya, libro. Y dice, oye, pues me ha gustado un es verdad. montón. Y eso que tiene ese punto de, dices, pues no sé, Y ¿no? luego tú Como le dices, pues que ya, era ciencia ficción. sí, sí, claro, o sea, que hay veces que dices, no, yo fantasía no leo, Ya. ¿no? Y
Digo, pues te has leído la Metamorfosis. Claro, claro, es verdad. Y luego a lo mejor eso, adoran la metamorfosis. Y Pues hay muchos bueno, prejuicios y la ciencia ficción al fin y al cabo es un pretexto para hablar de- es muy filosófica mucha ciencia ficción que se hace, muy realmente se abordan temas muy existencialistas, de antropología, se sí, abordan uno de mis novelistas famosos, digamos, o sea, favoritos, es Orson Scott Card, el del juego de mm, Ender. ¿Sabes? sí, Y todo el análisis psicológico que te hace del protagonista de Ender, yo me sentía tan reflejado. Es como un análisis tan profundo de lo que puede ser la mente de un jovencito confuso, de un adolescente, y todo lo que le puede pasar por la cabeza a una persona así. Y luego es verdad que se convierte en alguien que destruye mundos. Luego vino el siguiente libro, La voz de los muertos, Ender el genocida. Pero detrás de mm, toda esa parafernalia hay una reflexión. Es como la ciencia ficción, digamos, nos permite salirnos de nuestro día a día habitual y sublimar muchísimas cuestiones que tenemos al pie de la calle, pero las extrapola llevándolas a otros planetas, a otras civilizaciones, pero en el fondo están hablando de cosas increíblemente pertinentes a nuestra realidad. sí. A mí, ¿sabes por qué me gusta mucho? A ver, este de la baba celestial era un poco hacer el gamberro porque era justo escribirla durante la pandemia con montones de historias apocalípticas y me apetecía darle un punto pues humorístico a eso, ¿no? Sí, Al fin del mundo. Pero, por ejemplo, cuando ya tengo algún otro libro más en serio de ciencia ficción, me gusta mucho porque te permite posicionarte ante dilemas nuevos, ¿no? Dilemas éticos o morales nuevos, ¿no? Que ahora mismo pues, no te los planteas pues, porque no existe esas tecnologías, pero es como adelantarte y decir, ¿y qué pasaría si esto se pudiera hacer? ¿No? Entonces, eso me gusta mucho, ya, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos escritores como Ken Liu o Ted Chiang que también juegan mucho a eso, ¿no? Ponerte en situaciones nuevas y decir, joder, y ante esta nueva disyuntiva, ¿cómo reaccionas, no? claro. ¿Qué haces? Claro, te permite la ciencia Y ficción, exacto, ponernos ante situaciones que nos pongan a prueba nuestros límites humanos, ¿no? claro, Pero también morales, sí, sí, no solo exactamente, sí, tecnológicos, sino morales y éticos. sí. A mí mi ciencia ficción no es muy tecnológica porque no tengo ni puñetera idea de ciencia, me tengo que currar un montón para sacar 4 datos, sino que es más un poco antropológica, ¿no? Va en ese sentido del conflicto Ya, moral, ¿no? Por ejemplo, tenía un cuento en el que me planteaba, pues imagínate si hay un aparato, ¿no? Bueno, ahora que se está reflexionando y se están tocando tantos tabúes en torno a la maternidad, ¿no? Y que está súper bien, ¿no? Que se vaya desmontando un poco todo sí, esto, ¿no? Pues ir un paso más allá y decir, ¿qué pasaría si tuviéramos una especie de ecógrafo ya tan avanzado que te permite ver cómo va a ser el futuro con ese hijo, te pone escena, ¿no? Y vale. entonces, bueno, pues la protagonista se ve en una escena cotidiana con esa hija futura y dice, hostia, pues esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Y Hostia, entonces lo ves desde su punto de vista y desde el punto de vista de la hija, ¿no? vale, vale, Y, vale. y entonces, bueno, pues claro, ¿qué haces si no? Porque ¿cuántas veces pasa que tu hijo no es lo que tú te esperas ni como tú quieres, ¿no? Y Y dice, la propia ecografía ya te desvela como si fuera una bola mágica, es como una una bola de especie de cristal. realidad virtual en Vale. la que, bueno, pues ya se te anuncia ese futuro, ¿no? Y a mí lo que me Hostia, qué interesa guapo. es qué hostias haces y dices tú, ostras, pues es que nos vamos a llevar a matar, no tengo nada en común, me está destrozando todas mis ideas de lo que era ser madre de una niña, la niña está amargada porque no me traga tampoco, ¿qué Hostia, hago? qué guay, qué ¿No? guay. ¿Cómo Y se llama esa novela tuya? ese es un libro de relatos que se titula ¿En qué te has convertido? Vale.
Y entonces, pues eso, ¿no? Es un poco, pues, en lo que puedes llegar a convertirte, ¿no? Ante, Y todos los relatos le dan vueltas a esa idea de en qué te has convertido. sí, un poco es el hilo común, pero de Qué guapo, distintas ópticas y así. Entonces, bueno, pues un poco por ahí por donde me interesa sobre todo, ¿no? qué guay. Tengo que decir también al chat de la angustia que otra cosa que te debo a ti, y esto para mí es un honor poderlo decir en público, que lo utilicé en mi último libro, en el del bicho que se devora a sí mismo, que yo, Dina y Rosa, que me ayudan Mm, a escribir los libros, ellas escribieron las historias del cómic. Luego el cómic lo dibujó Aroa Travé. sí, está genial. Y sí, es impresionante. La verdad que las historias de Dina y Rosa y el tipo de dibujo que tiene Aroa es brutal. La verdad que fue un lujo poder trabajar con ellas. Y luego yo tenía que escribir la parte en la que yo cuento mis visitas al psiquiatra, mis visitas a la terapia psiquiátrica, pero que también es medio de ciencia ficción, Sí, porque yo me siento muy identificado con lo que yo cuento y lo que yo sentía, pero en el fondo es un relato de ciencia ficción, porque se convierte, yo llego allí y se supone que yo la he liado en el hormiguero, he asesinado a Pablo Motos y la he liado allí a Pablo Motos, a trancas y barrancas, joder, la he liado muchísimo. El gobierno no sabe qué hacer conmigo y para que no me convierta en un mártir de la libertad de expresión, mandándome a prisión, deciden mandarme a terapia. Entonces, el gobierno español pone a mi disposición una tecnología de última generación en la que es una especie de holograma, que yo entro en una habitación y simplemente en mi presencia ya genera un holograma que a mí me supone que esa presencia de ese holograma me van a dar ganas de hablar de corazón, para hablar, desembuchar, digamos, mis, vamos, todos mis recovecos sentimentales, todo el sótano de mi alma, volcarlo ahí. Y el holograma que de repente me encuentro es una imagen mía envejecido con una imagen mía de bebé y el bebé está chupando del pezón del anciano. Y esa es la figura ante la que yo me confieso. Entonces, sí, yo no sabía muy más. bien cómo terminar los relatos, describí 5 capítulos, y gracias a ti, el del capítulo número 5, tú me diste la clave, porque me mandaste una cosa muy bonita, que tú habías visto esa palabra en la serie En One One Piece. Piece, en la serie Sí, de manga, ¿no? sí, De anime, sí, de anime, bueno, hay un de One montón. Piece. Tú escuchaste esa palabra y me dijiste que te recordaba a mí la definición de esa palabra, que era Sí. Tsunaki. Tsunaki. Y que Tsunaki, ahora no lo recuerdo, pero Tsunaki venía a ser como libérate de tu nombre, olvida tu nombre. Creo que Sí, era olvida joder. tu nombre, pero era algo así como ante una acción para la que tú nunca te creíste que podías reunir el coraje suficiente, de repente tú gritas Tsunaki, que es una especie de grito de guerra, Sí, y Tsunaki significa olvídate de tu nombre, olvídate de tu sí, identidad. Entonces, el olvidarte sí, de tu identidad, de tu nombre, yo lo interpreto como que te olvidas de quién eres para que eso no te condicione. Y por lo tanto, eres capaz de hacer cosas que ni siquiera tú habías sospechado. Olvídate de quién eres. Y entonces siéntete todo lo libre que eres capaz de concebir para cometer algo que tú nunca pensaste que fueras lo suficientemente valiente para eso. sí, Entonces hay un momento en el que yo decido asesinar a ese holograma ante el que me estoy confesando para llevar a cabo mi terapia. Y hay un momento en el que pienso que ese holograma representa mi futuro y mi pasado, el anciano y el bebé, que son imágenes que me atormentan. El futuro, porque siempre estamos como anticipando, especulando sobre lo que es el futuro y eso nos crea esa ansiedad de crearnos esas expectativas. Y el pasado, porque cosas que ya han pasado y nos producen remordimientos o arrepentimientos y es muy cruel la certeza de que no podemos volver al pasado para hacerlo de otra manera. Entonces, el pasado y el futuro los interpreto como imágenes que me generan ansiedad y por lo tanto eso es lo que me provoca, lo que me envía finalmente a tener que hacer una terapia psiquiátrica y finalmente decido coger un puñal y asesinar a ese holograma, dando cuchilladas al aire. Entonces yo no me creo capaz de ese gesto de violencia
y para envalentonarme a mí mismo, empiezo a gritar Tsunaki. O sea que Le va muy bien, ¿eh? perdóname por, Le va sí, muy por enrollarme aquí, pero te quería dar las gracias porque tú me diste la clave de cómo bueno. de cómo reaccionar yo en ese despacho terapéutico para asesinar a lo que a mí me produce ansiedad, que es el pensar en el futuro y en el pasado. Bueno, pues se lo daremos a los guionistas de One Piece. Pero bueno, tú me abriste los ojos, por lo menos Yo soy el... mandándome el significado de la expresión Tsunaki. Pues sí, es que estaba viendo el capítulo ese, ¿no? Que además es lo que dices tú, pues que es un momento en el que es un pueblo que están ahí, pues, viviendo bajo un yugo de un dictador y reúnen por fin el valor, ¿no? Para luchar y para salir ahí, para lanzarse al mar, Es ¿no? verdad. Y que eran pues unos samuráis y entonces gritan eso, ¿no? Y es muy, muy Qué guay, bonito, es qué muy guay. guay. Pues por eso, que gracias por ponerme sobre esa pista. De nada.